encuestas dicen que el pueblo peruano no está de acuerdo con la presidenta de la República, con Dina Boluarte. He invitado a Luis Benavente Yanela. Él es director ejecutivo de Vox Populi, una empresa dedicada a tomar el pulso a la actualidad nacional. Es un muy reconocido consultor y analista político en medios de comunicación nacionales e internacionales. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y magíster en Administración por la Universidad de Lima, donde también fue director del Grupo de Opinión Pública. Lo hemos invitado para hablar de coyuntura política, la continua caída de Dina Boluarte y lo que podría vivir nuestro país en las siguientes semanas. ¿Qué va a pasar? Si usted desea participar con nosotros, bienvenido. A través del video, a través del celular, nos puede mandar su grabación hacia nuestros números telefónicos que ahorita aparecen en pantalla y no nos escriba, mándenos un video y puede intervenir, opinar, preguntar a nuestro invitado para que así podamos tener un diálogo fluido, porque este es un programa en donde usted es la persona más importante. Vamos a ir con nuestro entrevistado. Hola Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Encantado, un placer, un gusto. Eduardo, bienvenido. Gracias encantado. por la invitación. A ti las gracias por acudir a nosotros. Qué bajo ha caído la presidenta, ¿no? Pero bastante bajísimo. bajo. Tener muy poco respaldo en las encuestas es muy grave, no por las encuestas, sino por lo que eso representa. Es un gobierno sin respaldo social y en una democracia es fundamental la opinión pública. Claro. Sartori decía que la democracia es gobierno de opinión. ¿Por qué ha seguido cayendo la presidenta? A ver, nunca fue muy popular, tampoco hizo un gran esfuerzo por caer simpática. Definitivamente no era candidata a Miss Simpatía, sin lugar a dudas. De ¿no? ninguna manera. Tenía muchas dificultades. ¿Tú te acuerdas en con fin. cuánto entró de aprobación? Ella comenzó con 30 puntos más o menos, 30. no recuerdo con exactitud. Wow, ¿qué tal porque bajada? había toda una conjura, una conspiración internacional y nacional para quitarle Claro. legitimidad. Pero ella... Se mantuvo, ¿no? Porque estaba el presidente de México contra ella, el de Colombia, el de Chile, ¿no? Se unieron como para no darle el respaldo político suficiente. Pero sin embargo, se dio maña, despidió al primer ministro, puso a Otárola, sobrevivió, pasó el escándalo del Rolex, pero sigue inestable políticamente. Y los peruanos andamos en automático. Sea quien sea el presidente, el peruano sigue para adelante. El milagro peruano somos los peruanos. No nos importa quién está al mando. Y la base de informales que sostiene la economía y que son la gran No tengo mayoría chamba, me la invento. de Perú, claro. ¿No? Ese es. Y además ella tuvo, después de asumir el mando y después de toda esa conspiración para quitarle legitimidad, cuando ella era realmente, había tomado el mando de manera constitucional Claro. y legítima, después vino toda esta situación donde hordas subversivas incendiaron el Perú y hubo muchos muertos. Diciembre, enero, febrero, marzo del Cerca de 2023. 60 muertos, ¿no es Fue cierto? tremendo, ¿no? Pero ella sobrevivió a todo eso. Creo que Otárola cumplió un rol importante. Un buen ahí. papel. Ahora, este año, para ya ir a la coyuntura actual, hay un gran tema que es el de los Rolex. Rolex le hace igual a etiqueta azul. Sí, pues. Dos presidentes que vienen de pueblitos muy pequeños, olvidados y pobres de la Sierra del Perú, que cuando se empoderan, uno anda con la Claro. etiqueta azul y otra con los Rolex. En el fondo lo mismo, Claro. ¿no? Como que el de Cabana se emborracha y el de Chalhuanca se envanece. Correcto, ¿no? Y tal vez un psicoanalista lo explique mejor que yo, ¿no? Pero tal vez esa necesidad de compensar aquellos vacíos se da por mecanismos superfluos, políticamente incorrectos, como etiqueta azul y Rolex, que son, digamos, símbolos de algo mucho más profundo, ¿no? Sí. Pero bueno, luego de la crisis de los Rolex y de la excusa que dio Boluarte, que nadie le creyó, no tuvo capacidad de reacción. Y luego viene la agudización de la crisis de seguridad ciudadana. Sí, lo que acabamos de ver ahora en Ates. un Claro, por horror. supuesto. Ahora, pero seguimos cayendo, Lucho. O sea, cada vez caemos más y más y está como Toledo, que llegó al 3% de aprobación. La diferencia de Toledo es que tenía gabinetes de lujo. Tenía a Pedro Pablo Kuczynski, tenía a Raúl Díaz-Canseco Terry, tenía a grandes personalidades, Chito. ¿no es cierto? Y cosas que no lo tiene. Aquí no. Digamos, no es un gabinete de lujo, es un gabinete media caña. Ya, pero eso mismo que dices, Ojer Eduardo, quiere decir que ella tiene un margen de juego si tuviera la capacidad de ver buenos asesores, ¿no? Hacer un nuevo gabinete a lo Toledo. A ver, por ejemplo, Toledo, cuando tenía 10% de aprobación, que era el doble de lo que hoy tiene Boluarte, designó a Beatriz Merino. Sí, Y era una gran jugada política. Bueno. En un mes subió de 10 a 20%. por supuesto. Entonces,
Bueno, ahí está la Pero ¿qué es historia. lo que está pasando? Reflejos, porque, o se siente muy segura del poder. Porque, a ver, todos los sectores políticos prácticamente la han respaldado. Ella se sostiene no por las izquierdas, siendo un gobierno de izquierda, se sostiene por las derechas, por la necesidad de supervivencia de los grupos políticos, porque si no se van a su casa. Si es que se va Dina, ellos también se van a ir. Pero ¿hasta cuándo? Porque estamos cayendo al fondo del abismo, sobre todo en temas de inseguridad, ¿no? Hay una psicosis colectiva, pero lo raro es de que a pesar de crecemos 3,5. Sí, claro, esa es la independencia de la economía, de la política, ¿no? Lo que hace muchos años en España le llamaban la italianización de la política y la economía, ¿no? Mientras la economía va por un lado, la política por otro lado. Ahora, eso es porque durante la primera y segunda década de este siglo, es más, desde el Fujimorismo, en los años 90, se creó una estructura de regulaciones económicas que es la que sostiene al Perú. Mm. A ver, las exportaciones peruanas siguen en subida. El año 2022, por ejemplo, 2023, se había exportado 60% más que el 2020. Post pandemia, en vez de ir para abajo, la cosa fue para arriba. Las agroexportaciones, a pesar que cayó en un momento dado la ley de promoción agraria el año 2020, donde hubo muertos en Ica, en Mirú, etcétera, han seguido subiendo, ¿no? Por esa estructura, y más del 90% son a países con los cuales Perú tiene tratados de libre comercio o tratados de complementación económica, ¿no? Que es esa estructura de regulaciones y de acuerdos internacionales que sostienen a la economía peruana, ¿no? Y que no ha logrado ser alterada todavía, ¿no? Pero ya tenemos Claro, algunas señales de alarma pero como, por supuesto, esto aunado al aumento de los precios de los minerales nos está permitiendo, digamos, hacer caja. Pero vivimos en automático, Lucho. claro, no, y ya tenemos un déficit fiscal bastante grande, Claro. 3-4%, y eso ¿Y es hasta cuándo peligroso. vamos a dar? ¿Hasta cuándo aguantamos? Porque, a ver, en Perú es normal que tengamos un presidente por año. Tal vez ya se está quedando demasiado. Sí, bueno, y las alternativas que tenemos a la vista tampoco son Bueno, cae Dina, buenas, ¿no? sube Salguana. El presidente de la República sería el presidente del Congreso, a no ser que el Congreso se autoconvoque, censuren a esta mesa directiva y designen a un presidenciable como para que asuma el poder. Que hay un En el acuerdo caso que político, ¿no? que la quieran vacar. Pero al parecer no quieren que eso se dé. Claro, hay negociaciones que creo que no conocemos. Hay una que yo veo con claridad total, ¿no? ¿Cuál? A ver, por ejemplo, eh, Fujimori vivo estaba en las manos de, la libertad de Fujimori estaba en las manos de Boluarte. Sí. Boluarte podía aceptar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Fujimori iba a la Sin cárcel otra embargo, vez. transó, negoció y soltaron a Fujimori. Ya, y eso lo ves con una contraprestación política en el Congreso. Mm, Y al punto que cuando muere Fujimori le dan un poquito más de lo que le correspondía. claro, le Le dan todos dan los honores. de presidente en ejercicio, Sí, pues, no de expresidente, y sí, 3 días de de doctor duelo, ¿no? nacional. O sea, Mm, le están pagando a los fujimoristas el favor político de la estabilidad política momentánea. correcto. Y como ya no está vivo Fujimori, la contraprestación política no es mantenerlo en libertad, es darle honores. Yo creo que ahí hay una clarísima negociación, ¿no? Un toma y daca. A menos que sea yo un mal No, 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 pensado no. Tienes buen olfato consuetudinario, político como ¿no? buen comunicador. Ahora quisiera ver qué otros acuerdos más hay bajo la mesa que no conocemos, ¿no? O por lo menos que no son evidentes. Pero es claro que esos respaldos políticos de la presidenta Boluarte en el Congreso no son gratis. Mm. Nada es Ahora, gratis, no hay lonche gratis. claro, la política es inestable. Ahorita te dicen sí, más tarde te dicen no, luego te dicen tal vez y al final ni te contestan el teléfono. O sea, esto puede cambiar de un momento a otro. Claro, porque ahora todos entran al juego preelectoral que se ha adelantado con esta norma absurda de que 2 años antes los candidatos deben inscribirse en un partido. Entonces, el 12 de julio venció esa fecha y el escenario preelectoral Sí, presidencial pero se cualquiera, adelantó. o sea, eso es en el caso de aquellos que son partidarios, digamos, pero a ver, si tú eres invitado a ser candidato a la presidencia por un partido, ¿tienes que estar inscrito en él de todas maneras o puedes ser un invitado como candidato a la No, presidencia? no, para presidente no, tiene que ser miembro del partido. Por eso es que hubo esos movimientos Mm, en julio, ¿no? Igual que ahora, la semana que ha pasado hubo movimientos para quienes quieren el 2026 ir a gobernadores o alcaldes, ¿no? mm. Porque es una antelación demasiado extensa, ¿no?
Ahora, ¿eso qué significa? Que al entrar en campaña ya no pueden apoyar a la presidenta porque eso sería políticamente incorrecto Claro, es para suicida. aspiraciones Claro, electorales, ¿no? es Entonces van a suicida. hacerle la guerra Claro. a... ¿Pero tú la ves terminando a Dina su mandato? Lo veo bien difícil. Lo Difícil, veo ¿no? difícil porque En ella estas no es su circunstancias. parte. Pero, ¿qué pasa con la señora? ¿Por qué no reacciona? Porque, a ver, sentido común, criterio, dos dedos de frente. Estoy mal, busco a quien me hace el bien. Busco a alguien que sepa mucho más que yo. Busco a buenos consultores, busco asesores. Si en mi país no hay, busco gente de fuera. Busco un nuevo gabinete ministerial, busco un recambio, busco una renegociación. Pero la señora día a día se dispara, se va suicidando de a poquito. Los informales merecen todo nuestro respeto, sostienen la economía peruana, Por tienen el supuesto, derecho de pero ganarse el cometen pan. errores. El mismo Congreso, Lucho, por ejemplo, han tenido una sesión larga, no han solucionado el problema. El vicealmirante Montoya se reúne con un dirigente, lo ha tratado con ajos y cebollas, como si fuese su mayordomo o su sirviente. Eso es criterio, pues, sentido común, le falta. Ahora, si tú no escuchas a la gente que es representativa de sectores sociales, informales en este caso, estás demostrando que no tienes capacidad de diálogo. Y si no hay eso, si no hay esa sensibilidad que tampoco la tiene la presidenta, entonces viene el divorcio, viene la desconexión. Y eso es algo que no sabe cerrar este gobierno, ¿no? Por un lado. Por otro lado, entramos a una etapa preelectoral anticipada y además la capacidad del gobierno para sostenerse puede estar en otro tipo de recursos, ¿no? Por ejemplo, a ver, sale Boluarte, entra el presidente del Consejo del Congreso, entra APP y es un fenómeno Entra que Acuña, un entra Acuña. presidente de... Muchos intereses van a bloquear a Acuña Mm, y algunos van a preferir mantener a Boluarte, hablando del Congreso, sí. ¿no? Y también para muchos empresarios y algunos sectores, Boluarte es el mal necesario, ¿no? Que da una supuesta o relativa estabilidad de acá al 2026. Ujú, de acuerdo. Pero como digo, este es un país que no aguanta mucho, ¿no? Porque cuando las cosas no se dan, no se dan. Y tampoco están leyendo la historia. Cuando no hacen caso al transporte, no se dan cuenta que, por ejemplo, el 11 de septiembre del 73, el clic contra Salvador Allende fue el paro del transporte. Y no Y el están leyendo eso. 77 también contra Velasco, Claro. contra Morales Bermúdez. Otra vez, el Se dio 19 caer de la junio del Constitución. año Exactamente. 77, ¿no es cierto?, se produce la gran revuelta de todos los grupos sociales. Eso obliga a una asamblea constituyente y a que caiga la dictadura y Sí. vuelve la Y democracia. obliga a los militares a Por eso, dejar el está poder. faltando una lectura histórica y está faltando una lectura popular. Exactamente, ¿no? Cuando nuestro pueblo se canse, se harte y se levante, ay, ay, ay. Ahora, estamos al borde para algunos incluso de una probabilidad de insurgencia, porque tampoco hay una lectura del paro. A ver, Montoya dice, no, son los informales despreciando el paro. Pero es que no solamente son los transportistas que están con el tema de proteger su vida, a lo cual tienen derecho, porque los están matando. Sí, Están destruyendo sus bienes de producción, su capital tú de estás trabajo. viendo madres de familia, profesionales, jóvenes, trabajadores. O sea, uno no puede subir a una combi, uno no puede subir a un tren eléctrico, uno no puede subir a un colectivo porque los extorsionadores hacen tiro al blanco, disparan indistintamente, ya han matado a 3 personas. Ahora, por ejemplo, cuando los comerciantes se suman al paro de transportistas, no es que es otro sector, en el fondo el tema es el mismo. ¿Por qué? Porque el comerciante en el mercado, en la paradita, donde sea, también lo extorsionan al comerciante. Eso. Y tiene el mismo motivo que el Están transportista. extorsionando a los llenadores de micro, Entonces, a los Eduardo, mototaxistas. no es una huelga de los transportistas, No, no, es una no. huelga de todo el país. Todo el país. Pero el motivo ya no es político, por más que algunos grupos quieran aprovechar. El motivo es el derecho al trabajo, porque si destruyen tu medio de producción, si te matan, bueno, tu familia de qué se va a alimentar, tú dónde vas a trabajar, y están yendo contra el derecho a la vida, ¿no? Claro. Entonces, y es una protesta nacional y algunos pueden radicalizarse, puede incendiarse otra vez Claro, la pradera en el Perú. se puede volver muy violento. Y el primer ministro sale con bravuconadas y la misma presidenta dice que somos los comunicadores, somos los periodistas, los terroristas de la imagen. Y no hacemos otra cosa que informar lo que estamos viendo día a día. Dime, han asesinado a un pedagogo, ¿no vamos a informar? Por informar,
¿Estamos causando terror? ¿Estamos generando terrorismo? Cosas ilógicas, pues. Y además el daño no es al poderoso que tiene mucho dinero, el que más se perjudica de esta crisis de desesperanza, así le llamo Oscar Eduardo, es una crisis de desesperanza, es el más pobre, el más vulnerable. Hace un mes y medio, creo que pena me dio, cuando asesinaron a un vendedor de caldo de gallina en el Agustino. Así sí lo vi, claro. Extorsionadores, ¿qué le pueden sacar a un vendedor de caldo de gallina? Pero ese señor era objeto de un asesinato para decirle a los demás paguen los cupos. Entonces la gente está protestando contra el gobierno por la defensa de su derecho al trabajo y por la defensa de la vida. Entonces es algo muy serio que no podemos despreciar, como lamentablemente ha hecho el almirante Montoya. Claro, el otro día Capeco decía que solamente en extorsión había una pérdida como de 1.200 millones de soles en extorsión dentro del sector construcción civil, solamente en ese sector. Pero están extorsionando a bodegueros, a mototaxistas, al hombre común y corriente. O sea, todos los días ya no es noticia el sicariato, ya no es noticia. Matan 5, 6, 7. El otro día dentro de una combi han matado a 5 personas, incluido un policía, el chofer, la novia que era venezolana. O sea, no hay una solución al problema. Y cuando el Estado no interviene, ¿qué hacer? Por ejemplo, los privados. Yo recuerdo una campaña, si te acuerdas, en la época del terror, Unidos contra el Crimen. Claro, claro. ¿Qué cosa hicieron? La Confie, Comex, ADEX, hicieron una bolsa y pagaban por la información. De tal forma, si el Estado no actúa, el sector privado pone su dinero. De tal forma que la gente pueda tener inteligencia y contrainteligencia para saber dónde está el ladrón, dónde está el choro, dónde está el sicario, dónde está el extorsionador, ¿no? Y eso la población lo sabe. Si es que hay recompensas, si es que hay una buena forma de operar esto, se puede lograr, porque ahora hasta hay denuncias que los policías son los que se quedan con las recompensas que hay. Claro. Y por otro lado, creo que ante la desesperación de mucha gente, hay un paso inmediato, no sé si ya se está dando, he escuchado por ahí que sí, que es justicia por propia mano, ¿no? Claro. Entonces, a nivel popular o desde gente que tome represalias y mate a los delincuentes. ¿Por qué? Porque van a argumentar que la fiscalía no funciona, sueltan a los delincuentes, el Poder Judicial no funciona, la policía no funciona, los coimean, etcétera, etcétera. Y como nada funciona, van a comenzar a matar delincuentes. Pero hay pasos, ¿no? Y en el otro extremo puede haber ya una cosa más armada de un escuadrón de la muerte para aniquilar criminales, ¿no? Y es bueno que lo digas y es bueno que lo pensemos, porque podemos caer en eso. Ahorita está así Ecuador, ha estado Colombia, ha estado Venezuela, y el crimen se exporta. Somos importadores de violencia. Con fronteras tan permeables, pues vamos a acabar con la delincuencia. ¿Qué acabamos con el terrorismo? Si ella pertenece a un partido donde habían terroristas. Claro, sí pues. Y viene con eso, viene con que terrorismo de imagen, etcétera. Entonces pierde más credibilidad. Ahora, no solamente está mal ella, también está mal el Congreso. Al Congreso tampoco lo quieren. Su desaprobación es altísima, ¿no? Están fuera de foco, fuera de la realidad. Hay un divorcio entre lo que quiere la población con lo que hace el Congreso de la República. Y ellos son nuestros representantes, son los elegidos por el pueblo, pero legislan para ellos, legislan para el enemigo y luego se quejan de no tener una aceptación a través de los sondeos de opinión. Y luego de legislar para el enemigo, para lo que sea, también hay mucho lobby. Con beneficios bajo la mesa, que es un secreto a voces, hay mucho mochasueldo, hay muchos privilegios, grandes sueldos. Yo acabaría con todo eso. ¿Por qué tenemos que pagarle celular a un congresista? ¿Por qué tenemos que pagarle chofer? ¿Por qué tenemos que pagarle toda una planilla de personas? Yo comprendo que al presidente del Congreso y a la mesa directiva tal vez, pero el resto cada uno tendría que pagarse su celular, su movilidad. Porque todos esos privilegios se dan, ¿no? Y eso Claro. cuesta, y eso lo ve la gente de a pie. Son como una casta. Una casta, ¿no? Una raza diferente. Una raza diferente, ¿no? ¿Cuántas universidades que tienen pues, su propio lobby, ¿no? ¿Cuántos partidos políticos cuyos dueños son dueños de universidades? Las AFPs, los cálculos actuariales son sobre expectativas de vida de 120 años. ¿Quién vive 120 años? Imagínate, qué loco. Creo que en todo el planeta habrán 10 personas que viven 120 años, ¿no? Y eso es algo permitido.
Pues te agradezco que hayamos podido conversar sobre este tema, que nos puedas dar nuevas luces, opiniones. Es importante, tú como un analista político y como un hombre que sabe leer estas cifras, pues lo que dices siempre nos quedará como una reseña de lo que hay que ver, de qué manera salimos de esta crisis. La cosa no es solamente decir el problema, no es decir, esta es la problemática, sino la solucionática. Claro. Ese es el tema, ¿no? Lucho, te agradezco que hayas venido Gracias a por la conversar invitación, conmigo. Óscar Eduardo, Muy encantado. amable, muy gentil, muy agradecido. Ha sido